En la tranquila ciudad de Marietta, Georgia, nadie sospechaba que el rostro de la madre soltera que conocían, amable y trabajadora, escondía una historia de horror. Lynn Turner, con su actitud cálida y su imagen de mujer ejemplar, parecía ser la vecina perfecta, la esposa devota y la madre amorosa que todos admiraban. Pero debajo de esa fachada de normalidad se encontraba una mujer capaz de llevar a cabo crímenes indescriptibles con una frialdad aterradora. En 1995, Glenn Turner, un joven oficial de policía de 29 años, conocido por su carácter afable y su compromiso con el deber, comenzó a presentar síntomas alarmantes. Todo empezó con un malestar estomacal que no cedía, seguido de una fatiga abrumadora y una pérdida de peso visible. Con el paso de los días, los dolores se intensificaron y Glenn, que rara vez se enfermaba, se vio obligado a buscar atención médica. Fue hospitalizado tras varios episodios de vómitos y desorientación. Los médicos, desconcertados, realizaron múltiples exámenes sin llegar a una conclusión clara. Finalmente, determinaron que Glenn sufría un fallo renal agudo, pero no lograban explicar por qué. El 3 de enero de 1995, su cuerpo colapsó por completo y falleció. Nadie levantó sospechas. La versión oficial fue que su muerte había sido causada por una falla orgánica repentina. Lynn, su esposa, se mostró triste pero serena, como alguien que había aceptado lo inevitable. Nadie imaginó que detrás de su silencio se escondía una mente fría y meticulosa. Para todos, era una viuda joven y devastada. Pero en realidad, había empezado a escribir el primer capítulo de una historia marcada por el veneno y el engaño. Sin embargo, Lynn no se desplomó en la desesperación tras la muerte de su esposo. En lugar de ello, pareció encontrar una extraña calma. Unos meses después, Lynn comenzó a salir con un nuevo hombre, Ray Chuck Turney, un oficial de policía de la misma comunidad. Al principio, Chuck parecía el hombre ideal para ella. Era estable, responsable y apreciaba la tranquilidad de su vida familiar. Pronto, Chuck y Lynn comenzaron una relación seria. Lo que parecía ser una segunda oportunidad para Lynn fue, en realidad, el inicio de otra trágica historia. Al poco tiempo, Chuck comenzó a sentirse mal. Perdía peso sin razón aparente, se sentía fatigado y padecía de dolores inexplicables. Al igual que su primer esposo, las pruebas iniciales no lograban dar con el diagnóstico correcto. La muerte de Chuck, en febrero de 1997, fue una repetición espeluznante de la tragedia de Glenn. A pesar de los esfuerzos médicos, Chuck también murió de un fallo renal, exactamente como Glenn. Nadie pensó que podría haber un vínculo entre ambas muertes. Pero algo no encajaba. La comunidad de Marietta comenzó a notar el comportamiento de Lynn, que se mantenía inusualmente serena ante la tragedia. En lugar de mostrarse devastada, parecía que la muerte de Chuck no la afectaba profundamente. Pronto, comenzaron a surgir rumores entre amigos y familiares. Muchos comenzaron a sospechar de Lynn. Nadie podía entender cómo una mujer podía manejar la muerte de dos maridos con una calma tan desconcertante. Fue solo después de la muerte de Chuck que los amigos de Lynn empezaron a hacer conexiones entre los dos casos. Un amigo cercano a Chuck, preocupado por las extrañas coincidencias, comenzó a investigar y descubrió que tanto Glenn como Chuck habían mostrado síntomas similares poco antes de su muerte. Ambos habían estado con Lynn durante el tiempo previo a sus muertes, y en ambos casos, los hombres habían estado consumiendo bebidas y alimentos preparados por ella. En ese momento, las sospechas empezaron a tomar forma. La policía comenzó a investigar las circunstancias de la muerte de Chuck, y tras una serie de entrevistas con amigos y familiares de Lynn, los investigadores descubrieron un patrón escalofriante. Los informes toxicológicos de Chuck revelaron que había sido envenenado con una sustancia química extremadamente tóxica, anticongelante, un veneno mortal utilizado comúnmente para matar a animales, pero que también tiene la capacidad de causar daño renal masivo y colapsar los órganos internos de una víctima. Con esta información, los investigadores decidieron exhumar el cuerpo de Glenn Turner y realizar una nueva autopsia. Los resultados fueron tan inquietantes como los de Chuck. Glenn también había muerto por envenenamiento con anticongelante. De manera aterradora, se hizo evidente que Lynn había estado usando anticongelante como su arma silenciosa para matar a sus maridos.
Era una sustancia que se disolvía fácilmente en líquidos y era difícil de detectar en el cuerpo, especialmente en las etapas iniciales de la intoxicación. La policía rápidamente arrestó a Lynn Turner y la acusó de los asesinatos de Glenn Turner y Chuck Turney. Durante su juicio, los fiscales presentaron pruebas contundentes de su culpabilidad. El anticongelante había sido encontrado en las autopsias de ambos hombres, y su comportamiento sospechoso antes y después de las muertes apuntaba directamente a ella. La defensa de Lynn, sin embargo, intentó presentar su caso como una serie de trágicas coincidencias. A pesar de su intento de manipular la percepción pública, las pruebas fueron abrumadoras. Durante el juicio, Lynn fue descrita como una mujer fría y calculadora, completamente capaz de ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada de madre amorosa y esposa ejemplar. Los detalles de su vida antes de los asesinatos revelaron que ella había aprendido cómo manipular a las personas, cómo ganarse su confianza y cómo ganarse el control sobre sus parejas, solo para matarlas sin dejar evidencia. A lo largo de su vida, Lynn había construido una narrativa en torno a su persona que la hacía parecer incapaz de tales actos, pero a medida que el caso avanzaba, se desmoronó esa imagen cuidadosamente construida. Lo más perturbador del caso fue el descubrimiento de que Lynn no solo había asesinado a sus maridos, sino que también había manipulado la situación para que su crimen pareciera natural. El veneno, el anticongelante, era una herramienta perfecta para su propósito. Al principio, la víctima simplemente parecía estar enferma, con malestares estomacales o dolor en los riñones. Los médicos no podían identificar inmediatamente la causa del malestar, y la víctima moría de una manera que parecía natural. Pero detrás de cada muerte había una mujer que veía en sus maridos una oportunidad para obtener lo que deseaba: poder y control. En 1999, después de un juicio que atrajo la atención de toda la nación, Lynn Turner fue finalmente condenada a cadena perpetua por el asesinato de Chuck Turney. La evidencia en su contra era irrefutable. El veneno que mató a Chuck, el anticongelante, había sido hallado en su sistema, y su comportamiento extraño antes y después de la muerte de su esposo había levantado sospechas. Sin embargo, el asesinato de Glenn Turner no fue procesado en ese momento debido a la falta de pruebas iniciales. A pesar de que la policía había encontrado pruebas de envenenamiento similar, la investigación sobre su muerte fue más compleja y no había suficiente evidencia para acusarla formalmente. Aunque Lynn fue condenada por el asesinato de Chuck, la sombra de duda persiste. ¿Cuántos más hombres habrían sido víctimas de sus manipulaciones y veneno? Nadie sabe cuántas vidas más fueron destruidas por la astucia de una mujer que se escondió detrás de una fachada de amor y compasión. Lo que hacía aún más aterrador este caso era la absoluta frialdad con la que Lynn manipulaba a las personas. Durante su condena, Lynn nunca mostró signos de arrepentimiento. Se mantenía distante, fría y calculadora, como si sus crímenes no fueran más que actos de necesidad. La idea de que una mujer pudiera ocultar su monstruosidad detrás de una fachada de madre y esposa fue aterradora para muchos, ya que mostraba cuán bien podía disfrazarse el mal. El caso de Lynn Turner dejó una huella profunda en aquellos que lo siguieron. En muchos aspectos, fue un recordatorio de la naturaleza insidiosa del mal, de cómo puede existir dentro de una persona aparentemente común y corriente. Un recordatorio de que el mal no siempre grita ni es evidente. A veces, se esconde tras una sonrisa cálida, esperando a que alguien lo crea. Y cuando menos lo esperas, el veneno ya ha entrado en tu vida. El caso de Lynn Turner sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de cómo la manipulación, el control y el veneno pueden combinarse en una fórmula mortal. Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio. Activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde. Y compartan este video con alguien que crea estar a salvo, porque nos veremos en el próximo video, si es que sobreviven.